Buenas tardes, saludos para todos, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y hablarles del rostro de un enfermo. El estudio de la relación médico-paciente ha sido objeto de muchas investigaciones a través del tiempo. Los cambios acelerados y continuos en el arte médico exigen una revisión permanente con sentido crítico reflexivo para actualizar lo concerniente a esta especial y delicada relación humana que se establece entre el enfermo como paciente y su médico. Ante la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, el enfermo vive una gran soledad. Por esto busca a otro ser humano que lo escuche, lo oriente, responda a sus dudas, diagnostique su padecimiento, lo trate, lo ayude a sanar y a recuperar esa salud que ha perdido. En ese diálogo con su médico, él espera encontrar ayuda, espera encontrar aliento, esperanza, comprensión, trato amable, respeto y una escucha activa. El enfermo espera que el equipo de salud en general, médicos, enfermeras, técnicos, bioanalistas, todo el equipo de salud que lo atienda, lo pueda ayudar a volver a su sano equilibrio para liberarse del sufrimiento y continuar en mejores condiciones su ejercicio de la vida cotidiana. Para resolver los problemas de salud que trae el enfermo a consulta, se necesitan una sólida formación científica, tecnológica y humanística, gran sensibilidad y un espíritu compasivo que acoja al sufriente y camine con él en la ruta hacia su futuro. Hoy quiero hablarles acerca del rostro del enfermo, lo que me enseñaron mis pacientes en 41 años de ejercicio profesional. El encuentro con el enfermo. El encuentro entre enfermos y médicos se da en la consulta. Al entrar en ese espacio médico, el enfermo siente miedo al profesional, a su opinión, a descubrir que lo que tiene es malo y pone en riesgo su vida. El enfermo se siente triste porque la enfermedad lo aleja de la familia, de su mundo, de su trabajo. A veces sus ideas acerca de la enfermedad le roban la esperanza y siente que ya no se puede hacer nada para ayudarlo. Le preocupan también la falta de dinero, de transporte, no sabe cómo va a comprar las medicinas y cómo va a comer. En general esas son las razones por las cuales muchos enfermos no van a las consultas. Están desesperanzados y asustados y no piden la cita para que lo vea el médico. Otras veces razones que escapan de sus manos los hacen perder una cita que ya habían esperado durante mucho tiempo. Otros pacientes llegan a la consulta muy bravos, quejándose del maltrato recibido en otras consultas, de la falta de respuesta favorable a los tratamientos múltiples y costosos a veces que les han indicado, enojados porque aún tienen dolor y se ven obligados a esperar meses para que les den su cita y a veces cuando llegan a la cita, esta es suspendida por diversas razones que no dependen del paciente. Estos factores perturbadores en la relación médico-paciente deben ser tomados en consideración y siempre preguntémosle a nuestros pacientes cómo se siente usted, cómo le ha ido con las consultas y cuando nos despidamos de él al final de la consulta, cómo se sintió en esta consulta, cómo le gustaría que hiciéramos las cosas en la próxima vez. El norte de la relación médico-paciente es la ayuda y la solidaridad con el enfermo paciente y su familia. El interés mayor de ese diálogo está en conocer cómo vive el paciente su enfermedad, lo que él cree y siente al respecto, cuándo comenzaron sus problemas, los síntomas que han sido más molestos y qué ha hecho el enfermo y su familia para resolver estas dificultades. Después de escuchar atentamente y describir en la historia clínica lo narrado por el paciente, cada médico va a enfocar su atención en un examen físico exhaustivo sistemático que va a reportar en la historia clínica todos los hallazgos, todo lo que él encontró en ese examen. La clínica plasmada en la historia orientará las hipótesis del médico acerca de la enfermedad de su paciente. Para el doctor Carlos Gil Yepes, la medicina coloca el acento en el conocimiento del paciente, su clínica, la integración del paciente con su medio ambiente para atender de manera integral toda su faceta. Es de este modo que el médico logra vincular al enfermo y su enfermedad. Con esta información, el médico plantea posibles diagnósticos, indica exámenes que buscan más información y aplica tratamientos sucesivos que buscan facilitar la curación de sus pacientes.
El autor enfatiza que este proceso requiere de una sensibilidad acogedora que facilite el conocimiento del enfermo a fin de atender sus necesidades reales. Cuando los pacientes entran al consultorio, después de largas horas de espera, ese enfermo busca la mirada atenta de su doctor, de su doctora, busca la cálida mano extendida que le dé la bienvenida. Cuando sus ojos cansados se enfocan en la mirada brillante y atenta de su médico, el enfermo siente confianza y retorna su esperanza. La consulta se construye con las preguntas de enfermos y médicos. La consulta es un desfile interminable de rostros diversos. Bebés que lloran sin cesar y angustian a los padres, niños temerosos que en su rostro muestran gran sufrimiento, escolares frustrados por la exigencia de maestras y de los padres, adolescentes enojados en absoluta rebeldía, algunos rostros endurecidos por el hambre y los problemas, rostros tristes, sin esperanza, enfermos pálidos y ojerosos que nos alertan como médicos porque parecen que se está despidiendo de la vida. Hay mujeres temerosas, sobreexigidas, estresadas y confundidas. Hombres sufriendo porque sus esfuerzos no dan bienestar a su familia y reprimidos muestran en la expresión propia del jefe de la casa que todo está bien, ocultando temores y llanto. También recibimos en las consultas abuelas agotadas y abuelos agotados porque están criando varios nietos porque sus padres emigraron de ciudad o de país. Estos ancianos tristes están cansados y tampoco saben cómo van a atender las necesidades de los nietos que están criando, y otros ancianos vienen solos porque ya toda la familia se fue de ciudad o de país y ellos no se sienten bien, ellos se sienten enfermos y están preocupados porque creen que su muerte puede estar cercana. Imagínense la complejidad de expresiones y de emociones que se reciben en una consulta. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en la consulta? Para Pedro Laín Entralgo son evidentes 3 momentos esenciales en una consulta médica. En primer lugar, la solicitud de compañía y apoyo de parte del paciente. Luego, este paciente hace una catarsis y le cuenta al médico todo lo que lo está perturbando y todo lo que lo hace sufrir para liberarse de lo íntimo que lo atormenta. Finalmente llega el momento de la función esclarecedora del médico, en el cual él ordena todo lo que le dijo el paciente, todo lo que encontró en el examen clínico, revisa los exámenes, recuerda los puntos relevantes del relato del paciente para clarificar las posibilidades y pone nombre a la enfermedad que está quejando al enfermo paciente. La consulta pues se construye con las preguntas y respuestas de pacientes y de médicos. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que he escuchado? Bueno, me dicen cosas como esta: doctora, ¿qué me está pasando? ¿Es grave esto que yo tengo? ¿Por qué me enfermé? ¿Esto tiene cura? ¿Y por qué me dio a mí? ¿Quién tiene la culpa? ¿Y ahora qué vamos a hacer para que yo pueda curarme? ¿Y en cuánto tiempo me voy a curar? ¿Y usted tiene una manera rápida que yo me cure, que no me dé dolor? ¿Y por qué tengo que cambiar mis hábitos, doctora? ¿Esta enfermedad es contagiosa? ¿O esta enfermedad es heredable? ¿Usted cree que me enfermaron la rabia y la tristeza? Doctora, ¿usted cree en Dios? ¿Y dónde está su Dios que permite tanta enfermedad y sufrimiento? ¿Y por qué Dios me está castigando si yo no he sido tan mala? ¿Y de qué sirvió que yo fuera tan buena si al final me enfermé? Doctora, ¿qué me va a pasar si me muero? Para responder con propiedad a estas preguntas, muchas de las cuales nos confrontan como médicos, porque nosotros somos también personas sintientes, y algunas de estas interrogantes nos sacan un poco de lugar. Estas preguntas, para responder estas preguntas, los médicos necesitamos conocer la realidad del paciente, conocer cómo funciona y cómo está la estructura de ese cuerpo humano, cómo está expresando ese paciente las emociones, qué es lo que él cree de la salud y la enfermedad. También tenemos que saber cuáles son las posibilidades del paciente de cumplir exámenes, medicamentos y dieta, y cuáles son las posibilidades de que él se haga unos u otros exámenes,
porque no es solamente hablar de él y su familia. Este paciente está inserto en un medio social de tal manera que hay determinantes socioculturales, económicas y políticas que están afectando la calidad de su vida. Y hay distintos modos humanos también de enfermar y de sanar. Por eso ese viejo aforismo que nosotros repetimos mucho de que no existen enfermedades sino enfermos. El enfermo inicia pues un largo viaje para buscar su curación con estaciones de dolor, miedo, tristeza, culpa, desesperanza, y en ese viaje él va a aprender el valor de la salud perdida. Va a aprender con su médico cómo actuar para desarrollar hábitos saludables, cómo expresar sus necesidades y emociones. La meta del paciente y del médico es recuperar la salud perdida y mantenerse sano el mayor tiempo posible. Vista de este modo, la consulta médica es un acto de apertura y entrega profundas. Es un acto donde se encuentran la experiencia del paciente y el saber del médico, con su experiencia profesional también. La humanidad de ambos en intercambio honesto para conseguir el mayor bien. Una vida saludable y abundante, ya cumplidos los exámenes y confirmado el diagnóstico, viene el tratamiento y ahí el enfermo paciente necesita claras instrucciones, orden y sistematización. Y en esto quiero detenerme un poco. Yo he recibido pacientes en consulta que llegan muy atribulados porque los han visto 2 o 3 especialistas y no saben cómo cumplir todos los tratamientos que les han indicado. Una tremenda lista de medicamentos, cambios dietéticos, actividades, exámenes costosos que todos le han pedido. Estos pacientes angustiados plantean: doctora, yo voy a necesitar un día de 30 horas para poder tomar a tiempo todos los medicamentos, hacerme todos los exámenes y cumplirle las actividades al doctor. El doctor Otolima Gómez advierte acerca del impacto en la vida de los pacientes de la superespecialización médica. Reflexiona al comentar que esta superespecialización médica convierte a un paciente que llegó como un todo completo a las primeras consultas en un paciente que ha sido dividido, fragmentado, porque cada especialista centra su atención en los órganos y sistemas de órganos de su especialidad. Este diagnóstico fraccionado, incluso este tratamiento fragmentado, aumenta las dificultades de los pacientes, porque ellos se sienten desordenados y muchas veces estos tratamientos lo que le dan son efectos parciales. Entonces la recomendación de sentido común es que debe existir un médico que coordine todos los tratamientos para facilitar el cumplimiento de las indicaciones a los pacientes. En el caso de niños, niñas y adolescentes, coordinará el pediatra, y en el caso de los adultos, el coordinador de la terapéutica será el internista. Diagnosticar, tratar y curar, hacer seguimiento a los pacientes curables. Cuando curar ya no es posible, podemos acompañar, consolar y dar condiciones dignas para morir. En la relación médico-paciente todos anhelamos ver la recuperación de los enfermos y darles de alta sanos. En el acto de curación intervienen el enfermo y el médico como auxiliares atentos de la naturaleza que sigue sus modos para curar o morir. Esta frase de Caponeto me gustó muchísimo porque es que no hay 2 personas que expresen la enfermedad o el acto de morir de manera similar. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, los médicos nos enfrentamos a veces a pacientes que no se van a curar. Son pacientes que puede ser por un diagnóstico tardío, porque eran cuadros graves. Nuestro paciente no va a curar y entonces poco a poco se va a ir comprometiendo su calidad de vida y él va a avanzar hacia la muerte. Aún en esa desafortunada circunstancia, los médicos podemos acompañar, consolar y dar las mejores condiciones posibles a esos pacientes que avanzan hacia el final de sus días. Con toda la tristeza que esto pueda generarlo, no dejamos solos a nuestros pacientes. Como reflexiones de cierre, ¿qué les puedo decir? Esta reflexión que he compartido con ustedes acerca de lo que me ha revelado a través de los años el rostro del enfermo busca honrar a todos los pacientes que me enseñaron a ser médico cuando yo estudié en la escuela José María Vargas en la Universidad Central de Venezuela. También quiero honrar a todos los pacientes que durante 41 años han confiado en mí el cuidado de sus hijos, sobrinos, ahijados, alumnos, a todos los padres que buscaron terapia familiar o escuelas para padres para ejercer con paz y seguridad sus roles de mamá y papá. Quiero honrar también a todos los abuelos
que en sus años dorados emprenden la crianza de unos nietos en condiciones precarias, aunque llenos de amor. Como médicos, todos nos sentimos profundamente agradecidos con todos nuestros pacientes porque ellos nos han tallado y pulido como personas y como profesionales. Nos dieron la oportunidad de oro de ser instrumentos afinados en las manos de Dios para servir a sus hijos y a nuestros hermanos. Mis queridos pacientes me han dado la oportunidad de ser más humana, entregando compañía, consuelo, misericordia, compasión, ciencia, esperanza y amor en acción durante más de 4 décadas. Con la mirada que me acerco a mis pacientes para ejercer mi vocación desde el amor, me han mirado los médicos, enfermeras, técnicos, bioanalistas y todos los especialistas que me han atendido cuando yo he sido su enferma paciente. Quiera Dios que todos los enfermos del mundo sean mirados con amor, respeto, compasión, tolerancia, sincero interés, que sean mirados, atendidos y acompañados por un equipo de salud inspirado por auténtica vocación de servicio, de excelente formación científica, tecnológica y humana. Gracias por la invitación que me hicieron a participar en esta Jornada Mundial del Enfermo para celebrar este 10 de febrero, el Día Mundial del Enfermo. Un honor haber compartido con todos ustedes.